estar el día de hoy conectados. Mil disculpas que la semana pasada no pude estar con ustedes, pero debido a unas afecciones de salud, que aún estoy un poco afónica, eh, hemos estado fuera del alcance de la tecnología. Lastimosamente, si la pandemia, bien es cierto, ya se terminó, todos los virus que quedaron alrededor nos siguen haciendo de las suyas, ¿verdad? Increíblemente, nos afectan muchísimo a lo que es la voz, que es lo único que podemos tener de herramienta para poder compartir con ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a trabajar todo lo que es el material para nuestra última unidad o nuestro último examen parcial, lo que corresponde a las notas. Ya tenemos las notas de ustedes, únicamente estamos solicitando permiso para poder publicarlas, ya que no tenemos los listados oficiales, ¿verdad? Entonces, ustedes saben perfectamente que con todos estos problemas que existen referente a lo que es la plataforma, no tenemos acceso a lo que son los listados oficiales aún, pero nos van a estar indicando posteriormente si les hacemos llegar lo que son las notas. Yo me estaría comunicando únicamente con las personas que no llegan a zona mínima si hubiera ese problema, ¿verdad? Pero de lo contrario, yo creo que estamos bien y vamos a salir de esta situación. Creo que antes de el último examen tendrían que tener sus notas para saber cómo van, ¿verdad? Pero yo se los haré saber más adelante. Esto es referente a lo que son las notas, referente a lo que es el día viernes va a estar con ustedes impartiendo una clase el auxiliar David Martínez, quien es mi auxiliar, y ellos tienen como que la oportunidad o solicitan la oportunidad de dar una clase o impartir una clase en la sección que están sirviendo y él va a estar con ustedes el día viernes impartiéndoles la quinta unidad. La quinta unidad para poder tener acceso a todo lo que corresponde con la tarea que a ellos les compete. Gustavo, vamos a ver. Fíjate, Gustavo, que sí hay estaban indicando que algunos licenciados los han hecho, pero te voy a ser sincera. Yo solicité permiso para poder hacerlo porque después cualquier problema que exista de algún alumno que no esté o que sí esté registrado, eh, a veces los alumnos son exigentes y dicen, pero sí, pero me puso la nota y ahora quiero yo estar inscrito. Y no es tener una nota, estar inscrito. Entonces, yo prefiero evitarme todos los problemas y mandarlos a la administración antes que lidiar con ellos. Entonces, solo estoy solicitando que me den la aprobación y con mucho gusto yo los hago llevar, Gustavo. Pero yo creo que la otra semana ya me indican si los doy o no los doy. Hoy. De nada. Es que lastimosamente, miren, ya tengo años de estar en la San Carlos y entonces yo prefiero curarme de espantos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que son los controles. Y parte de esto vamos a hablar acerca del control social. La frase del día de hoy, a mí me encanta esta frase porque no solo tiene que ver con sociología, sino que con otras que de verdad nos matamos a hacerlas y siempre lo mismo, ¿verdad? Esta indica que la sociología es la ciencia con más métodos y menos resultados. Terry Poincaré. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque hace algunos años había una,
como un nuevo método que se utilizó en el magisterio, que decía que si usted trae el problema, a la par del problema tiene que llevar la solución, ¿verdad? Y habían miles de soluciones de un solo problema y al final de cuentas siempre se hacía lo que les compete o llena la necesidad de cierto grupo, no en la que usted lleva en su propia solución, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es el control social? Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. El control social es un conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. ¿Qué significa esto? Que todo en lo que gira a nuestro alrededor debe de estar limitado. Y esto va a estar limitado a través o de una forma invisible, que sería a través de los valores que nos inculcan en nuestras familias. Desde el principio del semestre, cuando empezamos a hablar, hablábamos muy bien de todo lo que eran aquellos valores. Yo les decía, opine lo que opine la persona, hay que guardar el debido respeto, ¿verdad? Sobre la opinión, porque es su opinión. Si me están pidiendo mi opinión, aunque no sea la mía, yo tengo que respetar el pensamiento de la persona. Hay muchas personas que caen en un cierto juego en que si no piensa lo que yo pienso, pidiéndole mi opinión, hay cierta contradictoria o con cierta contradicción sobre lo que se está solicitando. Entonces, es muy importante tomar en cuenta los valores en el respeto y la tolerancia que son inculcados desde nuestro seno familiar para poder ser un poco tolerantes ante la situación de la persona que está pasando una o que tiene cierta forma de pensar distinta a la mía. Debo de ser responsable con lo que digo y debo de asumir que lo que estoy diciendo es lo que yo dije, ¿verdad? Por ejemplo, puedo estar equivocado y mi responsabilidad es retractarme en el momento de que me están dando todas las cosas verídicas en donde yo estoy equivocada. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que como seres humanos somos personas incapaces de reconocer nuestros propios errores. Y al final de cuentas es el primer choque que logramos ante una sociedad porque nadie quiere perder. Pero es importante saber reconocer que cuando nos equivocamos es mejor retraerse para poder crear el impulso necesario para lograr tener un objetivo especial para lograrlo alcanzar. Es importante tomar esa parte en cuenta y siempre nosotros nos damos el chance de, ay, sí me equivoqué, pero no vayan a decir nada, es que qué mala onda, estar diciendo que me equivoqué, ya nadie me va a creer. Le van a creer más si usted asume que también se equivoca. Todas las personas nos equivocamos. Aún las personas que saben muchísimo, son doctores, tienen varias maestrías, tienen muchas licenciaturas, se equivocan porque llega un momento en el que ya no reconoce todo lo que ha aprendido y lo pone de manifiesto de una forma tal. Entonces es importante tomar en cuenta todos los valores que hemos aprendido en el seno familiar para ponerlos de manifiesto en la comunidad donde vivimos. ¿Cuál es la finalidad del control social? Estamos hablando del control social en una forma más amplia, a nivel de comunidad, a nivel de sociedad, en el fin del Estado. El control social busca a través de la vigilancia de la gestión pública velar por la correcta inversión de los recursos públicos y garantizar la correcta gestión del servicio de la comunidad a través de la participación activa de los ciudadanos a lo largo del territorio nacional. ¿Cuál es la parte del control social? En este caso estamos hablando de una forma como sería una manifestación. Cuando se hace una manifestación, tanto ahorita de los militares que agarraron ciertos puntos estratégicos de todo el territorio nacional, no fue únicamente aquí en la capital, sino que ellos agarraron parte de el área sur, parte del área occidente, parte del área norte, y así mismo hicieron o establecieron el control
sobre todo el territorio nacional para ser escuchados, para llegar al fin de que se recibiera el mensaje que ellos querían dar al Ejecutivo sobre la petición que tenían ellos pendientes. Esa es la finalidad, tener o ser estratega para poder llevar a cabo lo que ellos quieren alcanzar, ¿verdad? En este caso, en lo que es un control social, vamos a estar inmersos en todo lo que es lo social, lo político, lo religioso y lo cultural. No necesariamente tiene que ser establecido en la forma política como el ejemplo que estamos dando. El origen, el uso originario del término control social se remonta a la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos con Edward Ross, sociólogo norteamericano, quien utilizó dicho término por primera vez en relación a los problemas de orden y organización social. El concepto de control social es muy amplio y en su seno tiene cabida mecanismos muy diferentes que van desde las leyes mismas hasta los valores y creencias que se hacen cumplir de maneras, número 1, coercitivas y número 2, persuasivas. Coercitivas, o sea, a la fuerza. Por ejemplo, las fuerzas policiales están allí para someter a la fuerza a una turba que se niegue a respetar el orden público. En esta quiero ejemplificar un suceso que acaba de pasar hace unos días respecto a lo que era la policía de Mixtra y un transeúnte que iba bajo influencia alcohólica. ¿Qué me pueden decir sobre esto? ¿Sí vieron la noticia? Sí, licenciada, sí la vimos. Solo, perdone, ¿podría repetir la pregunta? Que estamos hablando acerca de lo que es el control social sobre las medidas coercitivas. Que si estábamos hablando de las medidas coercitivas, las fuerzas policiales sometían a la fuerza a una turba. Mira, aquí dice, es una turba que se niega a respetar el orden público. Estaba hablando acerca del caso que tuvimos de estos personajes de Mixtra. ¿Ustedes creen que fue una forma coercitiva la que tuvieron con el joven o señor? Pues yo diría que fue más que nada un abuso de autoridad que ni siquiera estaba encaminado a un bien, porque les agarró el coraje y le empezaron a pegar. Y luego Muy ya bien, supongo que lo iban a ver qué hacían con él, pero no creo que planearan llevarlo y seguirle el proceso, no les convenía. exactamente. Ahí hablaste de algo muy claro, ¿verdad? ¿Qué fue la palabra que utilizaste? La cólera o ira. Exactamente, ahí no había una forma coercitiva de poder hacer o poder ejercer lo que era la presión, ¿verdad? Ante esto, porque no había una turba. La turba era de policías, porque eran 3 policías contra una persona. Es cierto que no deben de ir con efectos de alcohol o bajo efectos de alcohol manejando, ¿verdad? Porque pueden producir algún accidente o algún daño a terceras personas, que en realidad, miren, a veces es triste esa forma, ¿verdad?, de lutar a familias completas por una irresponsabilidad de alguien bajo efectos de alcohol. Pero no era la forma de cómo la policía actuó sobre esta persona. ¿Qué tenía que haber hecho ahí? ¿Qué creen ustedes que era lo correcto? Tratar de tal vez someter a la persona, pero con el menor uso de violencia posible. Exactamente, exactamente. Y mira cuál fue la forma coercitiva de el policía para la persona que estaba filmando la agresión. ¿Qué hizo?
Eso no recuerdo, licenciada, pero supongo que lo amenazó, le intentó quitar la cámara. Es lo que siempre hacen. No, sacó el teléfono, se puso el casco cuando dice, saluden a la cámara que los estoy filmando. Y saca, se va el policía que agredió, se va a poner su casco para que no lo reconozcan y saca el teléfono para amedrentarlo y que huya de ahí. La persona, esa es una forma coercitiva de hacer valer ahí sí el abuso de la fuerza policíaca. En ningún momento ahí fue llamar al orden público o respetar el orden público, porque era una sola persona. Entonces, si bien es cierto que los bolos se ponen necios, eso no hay duda alguna, ¿verdad? Lo que tenían que haber hecho era quitarle el automóvil, así de fácil, o seguirlo, si va detrás, seguirlo a que él estaba, pero él ya está abajo del carro, entonces con que no lo dejaran subir era suficiente. O sea, no sé, pues no estuve en el momento de los hechos, porque tampoco podemos decir que la persona también no haber cometido ningún ilícito, claro que lo haber cometido, pero se dio mucho el abuso de poder que tuvo la policía sobre este ciudadano. Entonces ahí es una de las formas coercitivas de trabajar de una forma que no era la que correspondía. Debieron solicitar agentes de la Policía Nacional. Tienes toda la razón. Esa es una de las formas que debemos de tratar de buscar ayuda, de buscar el apoyo donde corresponde, ¿verdad? Porque si bien es cierto, Mixtra está para imponer multas, no está para llevar a cabo todas estas situaciones que se le dan, y por eso es que yo creo que no tienen la capacidad o el entrenamiento necesario para poder llevar a cabo lo que deben de hacer. Persuasivas, pero también la Policía Nacional Civil, si ustedes no sé si han estado muy en los noticieros, no se dieron cuenta de en Santa Catarina Pinula, le solicitaron 5,000 quetzales a un ciudadano porque llevaba un arma. Esta también fue otra de las noticias. Y luego sale todos ahí, los policías afuera. Este no, me pidió, este si se portó bien, este no. O sea, ¿en dónde estamos y dónde vamos a parar si seguimos teniendo estos problemas con nuestras fuerzas policíacas? Que son supuestamente los que nos deben de estar cuidando a nosotros, no nos deben de estar pidiendo mordida para unas situaciones o cubrir los problemas que tenemos, ¿verdad? Persuasivas. Las leyes que rigen dicho orden público son impartidas en la escuela, es decir, a través de la educación y fomentadas por los medios de comunicación. En estas persuasivas, el día de hoy, por ejemplo, estábamos en exámenes finales con los niños de 6º grado y llegó una maestra. Y todos los niños siguieron trabajando y haciendo sus cosas. Cuando se salió la maestra me dice, mire, Miss, usted no se ha dado cuenta, me dijo, que ninguno se levantó y le dijo buenos días a la maestra. Yo me recuerdo que antes cuando estábamos en la escuela o cuando veníamos todos los días, se levantaban los niños cuando entraba una maestra. Imagínense un niño de 12 años dándose cuenta de lo que ya no hacemos. Esa era una forma persuasiva de hacer o de reflejar todos aquellos valores que vienen de su casa. Porque cuando usted llega a una visita a su casa, diga buenos días, mijo, diga buenas tardes, diga buenas noches, salude, mijo. Entonces, todas esas formas de cortesía que ponemos de manifiesto, las vamos utilizando y las ponemos en las escuelas. El uso de los uniformes. ¿Por qué es importante que los niños utilicen uniformes? En los grados de 5º y 6º, a estas alturas, los niños son más grandes. Entonces, ¿qué pasa a los que viven en zonas rojas? Hay muchos niños que son utilizados para la venta de cosas que no deben de utilizarse, y entonces estos niños llevan mochilas. Entonces los está parando la policía, registrándoles, haciéndoles preguntas y todo lo demás. Cuando los niños van con un uniforme, saben perfectamente que llevan una mochila de estudiante, entonces es mucho más fácil
que los niños pasen y dejen de ser, pasan desapercibidos ante los agentes policíacos, quienes están viendo otras situaciones, ¿verdad? En nuestra escuela ha pasado que hasta dentro de la escuela siguieron un niño por la forma de cómo iba vestido. Y lo siguieron hasta la escuela para ver si de verdad era estudiante de la escuela, porque a ellos no les llamaba muy bien, así como no les latía que era un estudiante, sino que era otra persona, ¿verdad? Entonces, es increíble que también nos fijemos en situaciones distintas o que etiquetemos a alguien por la forma de vestir o de cómo se mira, ¿verdad? Pero este es uno de los controles que se tienen entre la comunidad y entre la sociedad. Es por eso que el control social implica a menudo un control también cultural y político. En épocas revolucionarias es entendido como una barrera que imposibilita el cambio y que actúa a favor de las clases dominantes, dado que estas últimas poseen generalmente el mando del Estado. Quiero que me den un ejemplo acerca del último párrafo. ¿Qué me dicen sobre ese párrafo? ¿Qué pueden ejemplificar? Tal vez para tener el control social, no perder las costumbres. Ok, y me puedes dar un ejemplo en una época revolucionaria como San Carlistas. ¿Qué ejemplo podemos dar? ¿Alguien, por favor? La huelga, licenciada. Muy bien, la huelga de Dolores. Perfecto, es una época revolucionaria, ¿verdad? Donde los estudiantes, a través del sarcasmo político, pueden decirle al gobierno de turno lo que piensan y lo que están haciendo mal, ¿verdad? Sin tener ninguna represalia. Porque recuérdense que lo que es en la huelga de Dolores, en esta época ya no hay una persecución como la que hubo hace muchos años. Como aquí también nos dice que esto es algo que va cambiando, depende o va evolucionando. Los conceptos de lo que era la huelga de Dolores hace muchos años no es el mismo concepto que se tiene ahora, ¿verdad? En años anteriores, la forma de vestir de los estudiantes, no sé si ustedes han visto algunas fotografías que están en el Museo de la Universidad de San Carlos, los estudiantes se vestían con traje. Entonces, es cierto, no nos alcanza el dinero para gastarlo, pero en aquella época tampoco. Era un solo traje que tenían al que le daban y le daban y le daban. Entonces, era una forma diferente, era parte de un control social o de parte de una costumbre social de cómo se vestían las personas. Era una forma persuasiva, ¿verdad? Que todos los que eran estudiantes tenían que, más si eran estudiantes de derecho, tienen un código de vestimenta. Yo creo que a ustedes se los enseñaron en el primer semestre, donde nos ponen a leer el código y nos indican todo esto de cuál es la forma correcta que debemos de estar siempre vestidos y presentables, ¿verdad? No hay ningún abogado que llegue a presentarse de pantalón de lona, una playera para ir a defender a algún cliente, ¿verdad? Sino que lleva un control en la vestimenta que debe de ser dado a conocer y solo lo miran a uno. Si uno es estudiante y va portando un traje, rápido le dicen licenciado a uno, aunque uno no lo sea. Entonces, esta es forma de cómo lo tratan a uno y es parte del control social que se tiene sobre una sociedad o sobre una comunidad. El mecanismo de control social, existen dos tipos de mecanismos de control social. Los formales, que son
oficializados por el Estado y presentes en la ley, y los informales que son heredados de la costumbre y de las tradiciones. El control social formal, respaldado por el derecho y el orden constitucional, está compuesto por las diferentes instituciones e instancias del Estado, tal como los tres poderes que son el ejecutivo o de gobierno, el legislativo o parlamentario y el judicial o de justicia. Las ordenanzas municipales y otros sistemas regulatorios, por ejemplo, la creación de leyes, de nuevas leyes que regulan la conducta, o la implementación de una documentación universal para cada uno de los ciudadanos. Son mecanismos formales de un control de la sociedad. En este caso, en el control social formal, existen tantas leyes que tienen un cumplimiento. Por ejemplo, el fin de semana estuvieron las fuerzas de seguridad en 2 discotecas. ¿Creen ustedes que la actuación de las fuerzas de seguridad fue correcta o fue incorrecta? A ver, opinemos acerca de eso. Vamos a ver quiénes andan por aquí. Alison, Michelle. Ese le dice que es incorrecta. Alison, Michelle, ¿qué crees tú? Creo que no está Alison. Vamos a quitarla la llamada. Andrés Estuardo. ¿También crees que es incorrecta? ¿Por qué crees que es incorrecta, Andrés? Ashley de la Cruz, ¿qué crees tú? Andrés, ¿me contestas? Ok, Gustavo dice que fue correcta porque está basado en la ley. ¿El uso de qué? Vamos a ver, se me fue. El uso de la fuerza coercitiva de forma correcta. Ashley dice que es incorrecta. ¿Por qué creen que es incorrecta? Tenemos 2 puntos de vista. A ver, pero me gustaría que abran su micrófono y me digan. Miren que yo aún afónica estoy hablando. Vamos, Gabriela, dime, ¿qué piensas? Que fue correcta, licenciada. ¿Tú crees que es correcta, Gabriela? ¿Por qué es Sí, correcta? pues porque estas personas estaban durante la ley seca en 2 discotecas Ujú. y pues cumplieron con hacer el operativo las fuerzas de seguridad. Muy bien. De las personas que han pensado que es una forma incorrecta la actuación policíaca, quiero que me indiquen por qué. O alguien más que piense que lo estuvo incorrecto. Cindy, Giovanna, Estrada. Buenas tardes, licenciada. Hola, Este, Cindy. yo pienso que el actuar de ellos fue correcto porque no utilizaron la fuerza de una manera desmedida y, como dijeron anteriormente, estaban en un operativo, ¿verdad? En el que las personas que están ahí están infringiendo la ley. Ok, pero para ti el actuar de la policía estuvo correcto o incorrecto. Fue correcto. Correcto. Derek Girón. Licenciada, para mí estuvo Puede ser, correcto. Gustavo. ¿Qué manda?
Para mí estaba correcto el uso de la policía ahí, porque no incumplieron ni usaron fuerza desmedida, ¿verdad? Sino que ellos siguieron conforme a la ley y hicieron Exactamente, aprehensiones Derek. conforme a la ley también, ¿verdad? Porque estaban incumpliendo la ley seca, que es en horario en donde ya no se Exactamente. puede beber ni se pueden vender bebidas alcohólicas. Muy bien. Mira, este comentario de Gustavo. Dice Gustavo que de plano que las discotecas no pagaron la cuota y seguramente por eso la comisaría hizo el operativo. Ese es el gran problema, que no aplica la ley en forma correcta e integral. Y lo que pasa es que ahí sí lo hicieron bien, Gustavo. Por primera vez hicieron lo que tenían que haber hecho. No ir a pedir mordida, que eso sí es lo incorrecto. O sea, la empresa en sí o la discoteca en sí, el pagarle el soborno de 10,000 quetzales, 5,000 quetzales a la comisaría, eso es incorrecto. Lo que hicieron fue correcto porque todo el mundo, acuérdense que nadie está encima de la ley, ¿verdad? Entonces, si hay una ley seca donde dice que ni las empresas deben de vender bebidas alcohólicas después de la 1 de la mañana y que nadie puede ingerir o comprar bebidas después de la 1 de la mañana, ahí los dos están cometiendo el error. Entonces, tanto los de la discoteca tienen que pagar una multa como la multa que pagaron las personas que fueran llevadas a la torre de tribunales. Ahí fue una forma, como dice Gustavo, coercitiva, pero obviamente está bien aplicada. No había ley, no había fuerza, sino que se fueron así, vamos y nos acompañan. ¿Cuánta gente fue la que metieron presa? Perdón, ¿cuánta gente detuvieron y se la llevaron a Torre Tribunales? Vamos a ver. ¿A 250 personas? Imagínate, 250 personas, espero que les hayan puesto la misma multa a todos, ¿verdad? Porque todos tenían que tener, creo que eran máximo 5,000 quetzales. Licenciada, inclusive el mismo dueño de la discoteca fue que pagó la multa de las 250 personas que estuvieron involucradas. ¿Es en serio? Sí. Ay, no creo. Bien, ya Imagínate salió. cómo va a pagar la multa de tanta gente. ¿Cuánto les pusieron? Lo que pasa es que llegaron a un acuerdo donde el dueño fue que canceló esa multa para que liberaran a las 250 personas. La madre, qué buena gente, ¿va? ¿Qué manda? ¿Quién levantó la mano? Yo, licenciada, sí es cierto lo que hizo la compañera, porque de hecho mi hermana ese día le tocó audiencia y ella estaba Ajá. comentando eso. ¿Y cuánto fue la multa de cada uno? Eso sí, no se sabría decir. Es que imagínate, de 250. Si ellos solo tenían que haber pagado, creo que 40,000 quetzales, creo que les ponen a los establecimientos, o 50,000. Imagínate, bueno, pero qué bueno que si es así que les pagaron más. Pero imagínense, en el caso, ahí vamos a otra forma de los controles. Es cierto que los jóvenes que van a las discotecas ya son mayores de edad, pero el cumplimiento de la ley no tiene edad, ¿o sí tiene edad? ¿Tiene edad el cumplimiento de la ley? No, licenciada. Claro que no. La ley es la ley. Va para el que cumple años, el que cumple 17 años, 16 años, 15 años, pero eso es el control que va de los padres, ¿verdad? En el caso de ya soy mayor de edad, yo me mando solo. Ahí está en la torre de tribunales llevando la consecuencia de lo absurdo que es no tener la precaución de hacer algo indebido. Entonces, es importante tomar en cuenta de que cuando se cumplen los controles, por eso es que los controles vienen a hablarnos de valores que son específicamente desde la familia, porque si a usted lo han educado muy bien, usted sabe perfectamente que hay una ley y esa ley se debe de cumplir, le guste o no le guste. Sí, pero que la parranda se puso buena. Ok, qué buena onda que se puso buena. Pero usted tome en cuenta de que usted después de la 1 no puede estar en un antro de esos. Usted después de la 1 no puede estar ingiriendo bebidas alcohólicas en un antro de esos. O sea, hay una ley y esa ley se respeta.
Es este problema que hemos tenido siempre, ¿verdad? Y así debería de ser. El actuar de la policía debería de ser ese, no el actuar de la policía que le den mordida para no ir a hacer el cumplimiento de la ley, lo que en realidad le corresponde, ¿verdad? Esa es una de las buenas formas. Existen dos tipos de mecanismos que estábamos hablando, los de el control social formal, que es el que ya hablamos estrictamente, fue la Policía Nacional Civil quienes llevaron a cabo esto, y fue muy buen ejemplo que nos dieron estas personas. Y luego tenemos el control social informal. En cambio, no cuenta necesariamente con el respaldo explícito de una ley, sino que proviene de la tradición, las costumbres y la vida social y cultural del pueblo. Sus mecanismos, por lo tanto, son más diversos y cambiantes y pueden variar significativamente de una sociedad a otra, en una época a otra. Por ejemplo, las religiones y sus códigos morales. En los ciertos actos están permitidos y otros, en cambio, prohibidos, o en los valores culturales tradicionalmente arraigados como el lenguaje, y por lo tanto la forma de expresarse, la cortesía y los nombres de las cosas. En este control social informal era lo que estábamos hablando de mi alumno, ¿verdad? Que decía que ellos antes, cuando entraba una miss, ellos se levantaban y daban buenos días. Y él mismo se está dando cuenta de que hace falta esa forma, ese valor que nosotros antes lo promulgábamos mucho en los establecimientos. En este momento, porque los niños van por medio de burbujas, ya no es lo mismo y el horario es más estrecho, entonces vamos únicamente a dedicarnos o a enfocarnos en lo cognitivo que no tenemos. No ponemos de manifiesto todos aquellos valores que son aprendidos en sus casas, pero que deben de ponerlo de manifiesto en la comunidad educativa. Deben de estar siempre puestos de manifiesto. Aún en la Universidad de San Carlos, es cierto, somos una universidad y entramos como Juan por nuestra casa, perfecto, pero ¿y la educación? El hecho de que seamos estudiantes universitarios no quiere decir que no vayamos a saludar. Algunos docentes estamos parados enfrente y entran y salen, y entran y salen. Está bien, no hay un horario establecido, son personas adultas, pero por respeto a las demás personas o a las personas que sí quieren aprender, hay que evitar el estar entrando y saliendo, los teléfonos sonando, hablando con el compañero y el licenciado dando su cátedra. Entonces, todas estas formas o adaptaciones de un control social informal deben de reestructurarse y establecer y agarrar únicamente lo que nos conviene, aunque haya sido pasado de generación en generación. En la Universidad de San Carlos, uno entra y sale como se le da la gana de los salones. En una universidad privada no pasa eso. Una universidad privada parece colegito de adultos. Pero en el caso de lo que es la Universidad de San Carlos, lastimosamente no tenemos esa cultura, sino que lo hacemos de una forma arraigada como una costumbre de, ya estoy en la universidad y yo hago lo que quiero, ¿verdad? En el caso de lo que son las religiones, anteriormente los que éramos católicos, las mujeres no podían ingresar a los templos con pantalón. Estoy hablando de hace años, ¿verdad? No estoy hablando de las generaciones nuevas, estoy hablando de las generaciones pasadas. Estoy hablando de lo que tradicionalmente se hacía o sucedía. No podían ingresar a los templos con pantalones las mujeres. Aún hay restricciones aquí en la zona urbana que las mujeres no pueden vestir con short y entrar a los templos. Aunque ya es permitido el que ingresen con pantalón, el que ingresen con short sí no lo es, ¿verdad? De repente las mismas personas que están ahí se les quedan viendo y se tienen que salir, ¿verdad? Algunas sí se atreven a decirles de que no es una vestimenta apropiada para el templo donde están yendo. Por respeto a las personas que sí son creyentes. El hecho de que yo no sea creyente, no sé ni qué hago en la iglesia, que no creo, ¿verdad? Aunque no me guste, es una forma de control.
aunque yo no lo comparta, es una forma de control y debo de respetar y tener tolerancia sobre esta actividad o sobre esta actitud que se manifiesta en ciertos lugares. En el caso de lo que son códigos morales, puede ser de el uso tal vez de, ayúdenme con esto, a ver, díganme un código moral. Un ejemplo de ello, ¿cuál sería? Respetar a los mayores. Exactamente, el respeto a los mayores, ¿verdad? Tienes toda la razón. E increíblemente, cómo nos damos cuenta de que esto dice que va pasando de una sociedad a otra. Cómo vemos la degeneración que existe de una sociedad a la otra. Hace años, cuidado el niño que le gritaba a un adulto, cuidado el niño que le faltaba el respeto a los padres. Ahora que se quitan el cincho los niños y le dan a los papás. La mala actitud que tienen ante los ancianos es indolente, como los jóvenes, que son jóvenes, están en lo mejor de la juventud, son incapaces de levantarse en un transporte urbano para darles el asiento a los adultos. Miran a los viejecitos cruzar la calle y les vale. Al contrario, los pasan empujando porque no caminan rápido. Antes teníamos que ayudar a las personas adultas a que cruzaran la calle. Entonces, toda esta degeneración que se viene dando de los valores culturales que son heredados o trasladados, esto es una forma de un control social informal, pero que pesa sobre una sociedad. Informal que ayuda a que una sociedad sobresalga de lo bueno y de lo malo. Si una persona es respetuosa de sus derechos, obviamente va a respetar a los demás. Si respeta sus propias convicciones, va a respetar las convicciones de los demás. Que yo no estoy de acuerdo, muy bien, pero mi proceder no tiene absolutamente nada que ver con el respeto que yo tengo con lo que la otra persona piensa. Eso es bien complicado hacerlo, pero nos lo enseñan desde nuestro hogar. En la escuela lo ponemos de manifiesto y cuando somos adultos nos evitamos tantos problemas cuando usamos o hacemos uso de los valores que a nosotros nos han dado, porque todo lleva un control social sobre lo que se crea y sobre lo que se hace. Otro de los ejemplos es el registro ciudadano por parte del Estado. Siempre que un niño nace, debe ser presentado por sus padres ante las instancias adecuadas del Estado. En este caso sería en el ICS para ser inscrito en el RENAP o en el RENAP directamente si fue nacido en la casa o nacido en un hospital. Luego de eso se crea un acta de nacimiento para brindarle una identidad legal. Del mismo modo en que luego de que se asignara un documento de identidad, que sería la cédula, el pasaporte o el DPI, de este modo el Estado tiene el control estadístico de su ciudadanía, pero también puede brindarle un servicio burocrático y legal. La contraparte de este sería una forma formal de la presentación del niño. Una costumbre informal sería la que tienen las personas que asisten a las iglesias católicas, que al cumplir los 40 días, los recién nacidos los llevan a la iglesia para ser presentados ante la comunidad cristiana. No sé si en otras religiones lo hacen, ¿verdad? Pero yo soy católica y esta sería como una parte de lo que sería el control informal. Este es el control formal donde va a quedar registrado y va a adquirir una identidad legal. La que yo les indico es una forma de ser presentado ante la sociedad
y su cultura o su religión, y va a ser presentado ante esa sociedad y va a ser ya un miembro honorífico de esa comunidad. Luego sería lo que es la prohibición de la venta del alcohol a menores de edad. El Estado prohíbe la venta del alcohol y estupefacientes a personas que no tengan la edad apropiada, generalmente es de 18 años y en otros lugares de 21, como una forma de protección a la niñez y a la juventud, y esta ley es controlada por las autoridades a través de multas o prisión de los vendedores que se incumplan. Lo que estábamos hablando de lo que pasó en las discotecas es una ejemplificación de una forma o de un control formal que se debe al cumplimiento de la ley. El monopolio de la violencia. Para conservar su estructura y su estabilidad, el Estado posee las Fuerzas Armadas y el orden público, grupos armados que tienen el monopolio legítimo de la violencia de la sociedad, lo cual les permite combatir activamente las amenazas externas como países rivales o internas como insurrección o rebeliones o el terrorismo. En este caso de lo que es el monopolio de la violencia, recordemos que nosotros vivimos una guerra de 30 años en el cual hubieron rebeliones tanto del ejército como de los guerrilleros. Entonces es bien importante tomar en cuenta que esto es parte del control de la sociedad. Debemos de tomar en cuenta que esto es una forma, es un control formal el que se está dando, ¿verdad? Es importante saber cuándo y cómo tiene el límite de cada uno de ellos. No podemos también volvernos como muy, como ser muy coercitivos ante estas situaciones, sino que también tiene una flexibilidad ante el control mismo. Por eso es que tiene una forma formal y una forma informal en el cumplimiento de los mismos. Las prohibiciones religiosas. Las religiones monoteístas especialmente imponen a sus fieles un código de conducta más o menos estricto, en el cual suelen abundar las prohibiciones. Así, por ejemplo, en el Islam se prohíbe la ingesta del alcohol y el consumo de carne de cerdo, mientras que en el judaísmo se prohíbe el consumo de carne de cerdo y de cualquier otra carne que no haya sido preparada con un estilo específico de desangrado. Además, se prohíbe que cualquier tipo de trabajo de los sábados. Esa es parte de todas aquellas normas que nos están haciendo las religiones o nos las ponen. A nosotros no nos dicen, hágase usted católico si quiere, o si no quiere. Si yo quiero, me salgo de la religión y me voy a otra religión, porque no me gusta que me prohíban, por ejemplo, el tomar alcohol. Porque si a mí me gusta echarme los tragos, pero me gusta el Islam, ¿puedo o no puedo estar ahí? Pregunto. Puedo estar en el Islam, aunque me gusta echarme los tragos, pero no quiero que me prohíban nada. Sí, licenciada, todos tenemos libertad de religión. Exactamente. Si a mí no me gusta que me prohíban echarme los tragos, pues me cambio de religión. Fácil, ¿va? En el catolicismo no le dicen que écheselos o no se los eche. Eso sí, si usted va a ir a cargar en las procesiones, por ejemplo, las mujeres tienen que tener la falda larga, abajo de, creo que una cuarta abajo de las rodillas. Hay de la mujer que llega con la falda corta a cargar, no carga. Y no hay una ley específica que diga que las mujeres deben de usar las faldas abajo de la rodilla. Es una forma, una conducta informal que se lleva en esa religión para poder tener el honor de ir en el proceso de del cortejo procesional, ¿verdad? Pero si a mí no me gusta, hay mucha gente que critica esa parte para ir a cargar palos. A los católicos nos gusta cargarlos. Es nuestra devoción hacerlo. Y no le hacemos daño a nadie. Entonces,
Ahí está el respeto nuevamente y la tolerancia, porque nadie les dice que locura, ¿verdad? ¿Por qué no voy a comer carne de cerdo? Si la carne de cerdo es comida. Y obviamente en el caso del judaísmo, en algunos momentos no pueden comer lo que son pavos y gallinas porque son degollados a la forma, en la forma de matarlos para poder desplumarlos. Entonces no pueden comer tampoco eso, ¿verdad? Entonces ellos tienen que tener una forma, imagínense cómo va a estar pendiente el de la religión, de cómo mataron al animal para podérselo comer. Entonces, para nosotros es ilógico, pero se respeta la creencia o el control que la comunidad islámica quiere tener sobre las personas que pertenecen a este mundo. Entonces, es una parte muy importante. Tenemos los roles de género, la sociedad tradicional estructurada en base a roles laborales, sociales y públicos muy específicos dependiendo del género de cada individuo. Así los hombres se les ha identificado como los roles activos de trabajar, inventar, construir y lidiar, mientras que las mujeres con los roles pasivos de limpiar, cuidar, decorar, acompañar, estableciendo un orden que a las generaciones más jóvenes les ha costado contradecir y remodelar. En esta parte, yo quiero hacer como un estudio entre las mujeres y los hombres. Veamos la forma de cómo nosotros hemos sido creados y de cómo criaron a nuestros padres. Si ustedes se han dado cuenta en el estudio de las generaciones, de cómo ha venido en la estructura social de la educación, nos hemos dado cuenta de todos los problemas que se dan. Si bien es cierto, ahora hay leyes que protegen a los niños por el maltrato infantil, es bien claro que llega un momento en que como padres de familia debemos de darles un par de cinchazos a nuestros hijos para que entren nuevamente en cintura. Hay personas que me van a decir, ¿cómo va a ser posible que usted esté de acuerdo de eso? Para eso hay una comunicación. No con todos los hijos se puede comunicar. Llega el momento en el que se debe de establecer una nueva forma de poder aplicar lo que es, hay una coerción o persuasión en torno a la educación de los hijos. Entonces es bien importante tomar en cuenta esa parte. Si bien es cierto, el cambio de los roles del género ha cambiado, no quiere decir yo como mujer tengo derecho a ser presidente, tengo derecho a contribuir a mi país, tengo derecho, si yo quiero entrar al ejército, a la marina, a las fuerzas aéreas, donde yo quiera, porque soy un ser humano que tiene la capacidad física de hacerlo, pero lo que no tengo es la capacidad de comportarme como lo hace un hombre. Si nos damos cuenta, ahí es donde se pierde este control que tenemos cuando las mujeres queremos ser como los hombres. Si bien es cierto, sí podemos desarrollar las cosas y somos capaces, porque las mujeres somos multitask, podemos hacer 5 o 6 cosas a la vez y no hay problema. Al hombre usted le encarga 2 y se le olvidó una. Así de fácil. Pero es por cómo ha sido nuestra forma de cómo nos han criado. Si bien es cierto, el hombre se toma la medida de llegar a las 3 de la mañana a bolo y la mujer quiere agarrar el mismo concepto, ¿qué va a hacer de los hijos? ¿Quién va a estar cuidando a los hijos? Ah, sí, pero entonces un día yo y un día mi marido, no sé, piénselo. O sea, las mujeres somos finas, somos elegantes, somos clásicas. No podemos quedarnos tiradas en la calle como se quedan los hombres, ¿verdad? O sea, no sé, ¿verdad? O sea, es un punto de vista. Pero díganme ustedes qué piensan acerca de eso. Sin entrar en el rol del machismo, ¿verdad? Jóvenes. Licenciada, buenas tardes. Yo creo que lo que usted está diciendo es muy acertado, pero es más que todo por la forma en que nos han educado y la forma en que
nuestros abuelos educaron a nuestros papás y así sucesivamente, porque sí es algo que no podemos hacer las mujeres. Es muy rara la mujer, como usted decía, que se puede quedar tirada en la calle, cosas así. Es muy raro, pero es por lo mismo de cómo nos han educado. Exactamente, Sheila. ¿Sabes qué? Tenemos, sí es cierto, yo de verdad admiro a las personas, a las mujeres que pelean por ciertos derechos. Gracias a ellas podemos votar, gracias a ellas podemos hacer muchas cosas las mujeres. Y qué bendición. Pero el problema está en cuando queremos ser todo lo malo que también hace el hombre. ¿Cuál, Joshua? Se me olvida la única que tengo que hacer. ¿Cómo así? Es bien importante tomar en cuenta ese rol que como mujer tenemos que hacer, ¿verdad? Las mujeres parimos, no podemos decirle al hombre, ay no, como ya estamos en otro rol, ahora para usted. Eso no puede pasar. Exactamente, Evelyn. Podemos hacer las mismas cosas que los hombres, pero no podemos ser como los hombres. Eso es bien claro y eso es lo que les ha faltado a muchas chicas. Miren, los cuerpos de una mujer son hermosos, son bellos, pero ¿por qué los van a andar exhibiendo para crear una revolución? O sea, en eso sí no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en lo que solicitan. Lo que no estoy de acuerdo es por qué enseñar el cuerpo. O sea, no le veo sentido a eso. Pero es un pensamiento muy ajeno y diferente, ¿verdad? No por eso quiere decirte que yo las menosprecio, que nada que ver, nada que ver. Solo no estoy de acuerdo, sin embargo, respeto la forma de cómo ellos han evolucionado, una forma revolucionaria de defender un derecho que se tiene. Tal vez no está estructurado de la forma de como a mí me criaron, pero sí está establecido, ¿no? A ver, ¿quién más me puede dar un ejemplo acerca de un error, perdón, de un control informal? Diego Marcos. Diego Marcos, ¿te encuentras por aquí o te dormiste? Gerson López. Dígame, licenciado. Gerson, dime un ejemplo que tú tengas acerca de lo que es formal o informal, una forma de persuadirnos. Ana, casi todas las dijo usted de las mujeres, tiene parte de razón, licenciada, pero sí hay mucho con esa, bueno, yo me voy a meter un poquito más allá con esa ley del femicidio. A nosotros los hombres, yo tal vez estoy tocando un tema muy sensible, ¿va usted? Pero sí, ese tema del femicidio, de la ley del femicidio, nos vino a destruir a los que más o menos, le digo más o menos porque para un hombre sale más pilas que bonito, ¿va? Como decimos el buen chapín. Pero sí, ahí difiere un poquito, licenciada. ¿Ya? Y lo digo a título Tienes personal. toditita la razón. ¿Ya? No, Pero bueno, tienes razón, Gerson. Tienes ¿ya? toditita la razón. Es muy importante que la ley de femicidio, sí es cierto, viene a ayudar muchísimo a las mujeres que fueron maltratadas y muy maltratadas por los hombres en la época pasada. Sí, Porque totalmente. recuérdense que como las mujeres eran sumisas, ellas aguantaban muchísimo, aguantaban infidelidades, aguantaban golpes, aguantaban de todo. Para eso se creó esa ley. Pero las mujeres, como dices tú, han sido bien pilas y ahora ni siquiera se pueden voltear a ver, donde ellas se convierten en las personas despiadadas. Exactamente, que están haciéndole daño a los hombres, porque hay hombres que de verdad, pobrecitos, se los lleva la tristeza. Me ha tocado ir por algunos que a la gran, de verdad. ¿Y saben qué es lo peor? Que les creen a las mujeres por la ley de femicidio. Entonces sí es bien Exacto. complicado esa. Por ejemplo, el video, Muchísimas. sin ir lejos. No, disculpe, el video hay dos casos así más recientes, el que el esposo que quemó a
ahí sí, definitivamente, ahí cabe la ley de femicidio. Y el otro también, que también le estaba pegando en plena calle a su novia, y la novia no decía nada, no gritaba hasta que llegaron alguien a Exacto. auxiliar. O sea, son temas que ahí sí cabe esa ley, ¿va? Pero hay otras que uno medio las mira, le dice a la policía, se lo llevan a uno jalado, ¿va? Entonces, no, mejor ya no miran y mejor se hace loco, ¿va? Exacto, pero dime una cosa, ¿será que no tendría ahí la forma de cómo fuiste creado? ¿Dónde están los valores? Al menos Ahí en mi estamos. casa, Sí, correcto. los hombres no pueden pegarle a una mujer. Así de Totalmente. fácil, desde chiquitos. No, 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 es una mujer. Usted no le pega a una mujer. Estamos evitándoles el problema de ser somatadores después. Es cierto que hay unas mujeres que en realidad no están para hacer hogar y sin embargo se meten a tener un hogar, quieren hacer su santa voluntad y tienen que hacer, entonces crean controversia en ese hogar. Entonces ahí está algo que se llama divorcio. Sepárense cada quien en su casa, viva su vida usted como quiera vivirla y punto, pues. Pero vamos a lo mismo, cuando uno busca un hogar, un matrimonio, es donde los dos vamos a trabajar para construir nuestro hogar y nuestra familia. No es, ay, como mi marido vino noche bolo, hoy voy a venir yo bola. Ah, pero como mi marido me pega, yo hoy le voy a pegar a mis hijos, porque al marido no se atreve a pegarle, ¿va? Entonces, esos problemas vienen arraigados desde el seno familiar. Lo que ven es lo que hacen. ¿Y quién les va a decir nada? Si el papá maltrataba a la mamá, es lo que aprendió a hacer, ¿verdad? Lastimosamente, ahí venimos nuevamente a la importancia de la familia en relación a lo que son los valores y en el control social que se debe de tener. ¿Qué es un ser social? Cuando se habla de un ser social, sobre todo a propósito del ser humano, se está haciendo referencia a la necesidad de existir dentro de una sociedad, es decir, de forma parte de un colectivo o de una comunidad, de lo cual tiene un sentido de pertenencia y un sentido de identidad colectiva. Lo que habíamos dicho, si aprende a golpear, va a ser golpeador. Si aprende esa persona a tener buenos valores, esa persona va a ser educada y se va a evitar muchos dolores de cabeza porque va a poner de manifiesto en todo lugar los valores que ha sido, que ha mamado desde su hogar. El filósofo griego Aristóteles, por ejemplo, llamó al ser humano un animal político o un animal cívico, en el sentido de que a diferencia de otros animales, el humano es capaz de crear sociedades con un alto nivel de organización y socialización compleja. El ser humano es el único que puede decir o puede determinar a cierto grupo, por eso es que existen las sectas, porque ellos dan el control, ellos dan las reglas. En las maras son estructuras sociales bien creadas y ahí hay reglas. A la mara, no sé si vieron lo de los payasitos, donde dice que a la mara no se le roba y ellos les robaron, ¿qué hicieron? Los mataron. ¿Por qué? Porque incumplieron una norma que era establecida en esa estructura. Entonces, hay estructuras que tienen sus propias reglas que deben de ser acatadas, aunque no les gusten, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una forma formal o una forma informal. Formal, todo aquello que tenga que ver con leyes. Informal, todas aquellas costumbres que son dadas en cierto momento. Las características de las relaciones sociales pueden ser materiales, ideológicas y sociales. En torno a las materiales se involucran un tipo de intercambio de objetos. Estas son relaciones concretas que incluyen aquellas que poseen vínculo con lo económico o lo material. Ideológicas involucran la adhesión o la transmisión de algún tipo de patrones de pensamiento. Son relaciones abstractas que se vinculan a lo moral, a lo espiritual y a lo ideológico, y a lo político. Por otro lado, las relaciones sociales suelen sustentarse en protocolos y normas. Dichas normas están determinadas históricamente y culturalmente, pero también en base a las necesidades de lo colectivo. Vamos a hablar de los roles que tienen que ver en una estructura social. El rol del abogado.
Los abogados es de proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia. Procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán con la libertad y la diligencia de conformidad con la ley y las reglas y las normas. En este caso, quiero que me digan, ustedes ya llevaron derecho penal. Si yo cometí un ilícito, o por ejemplo, un asesinato o un robo, ¿con qué códigos o en qué leyes se van a basar los abogados para defenderme? El Código Penal. Constitución. La Constitución, muy bien. ¿Dónde van a estar los tiempos? Ley del organismo judicial. La ley del organismo judicial también. El procesal penal, licenciada. Bien, el Código Procesal Penal. Ahí ustedes me van a defender. Ustedes van a hacer lo posible. Ustedes son mis abogados y van a hacer lo posible por defenderme. Pero yo cometí el ilícito y ustedes están contratados para meterme a la cárcel. ¿Qué leyes van a utilizar? Las mismas, licenciada. Exactamente, las mismas leyes son para defender y las mismas leyes son para sacar a las personas, para defenderlas y para involucrarlas. En este caso, aquí en el rol del abogado estamos hablando que actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y las normas. Va a depender de quién nos está contratando para saber nuestra actuación, de cómo lo vamos a dirigir y de cómo lo vamos a hacer, utilizando la misma ley, porque no hay una ley que nos diga, esta es para que usted inculpe a una persona y esta es una ley para que usted defienda a una persona. Es la misma que se va a utilizar y esa debe ser el rol del abogado. Trabajar con libertad y diligencia conforme a la ley y las reglas y las normas. ¿Cuál es el rol del juez? El papel de los jueces es el que marca la diferencia entre el Estado legal y el Estado constitucional. En este último, el juez no aplica, sino que interpreta jurídicamente los principios, los valores y los derechos. En el rol del juez, el Estado democrático y social del derecho a la justicia. Aquí en este caso nos estamos dando cuenta de que hay dos estados, el Estado legal y el Estado constitucional. En el legal va a ser todo aquello de lo que yo voy a hacer uso, ¿verdad? Las herramientas, las pruebas que yo pueda presentarle al juez para poder demostrar la inocencia o la culpabilidad de una persona. ¿Qué va a hacer el juez? Él va a agarrar el precepto o el estado constitucional y conforme a los principios jurídicos que él tiene y a los valores de derecho, él los va a sopesar. Por eso es que está la balanza. Ellos van a utilizar el rol del juez dando una sentencia conforme a todos estos principios. En un estado legal y en un estado constitucional va a depender muchísimo de los argumentos que el abogado en ese momento utilice y los principios que el juez pueda interpretar para poder dar una sentencia favorable. ¿Ustedes saben cómo son electos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? ¿No? ¿Sí? A ver, jóvenes, ¿sí saben cómo son electos? ¿No? Ok, esa es su tarea. Van a Yo buscar... Perdón, ¿Perdón? se hacen comisiones, antes se eligen más por colegios y bueno, colegios, entran los colegios el colegio de abogados, perdón, entran también a los decanos de cada universidad, siempre bien establecidas aquí en Guatemala, ¿ah?
se elige una comisión que se le llama comisiones, ¿va? De ahí viene aquella famosa comisiones paralelas, ¿verdad? Que tanto famoso que se dio y en el cual se están paralizados totalmente todo ahorita por meter un amparo ahí y ahí sigue la historia, ¿va? Ok, bueno, para que nos quede claro, vamos a investigar la forma de cómo son electas o cómo son electos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto es para la próxima clase. Y por último, tenemos el rol de la policía. La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas cívicas y sociales, entre las cuales el uso de la fuerza sería la última herramienta llevada a cabo para establecer el orden público. En el caso que vimos anteriormente o que ejemplificamos de lo que era mixtra contra la persona que estaba bajo efectos del alcohol, nos dimos cuenta de que la última herramienta, que era la fuerza, fue la herramienta que ellos utilizaron poder tener o llevar al orden a la persona que estaba incumpliendo según ellos o estaba cayendo en un delito. Entonces, es importante tomar en cuenta que el rol de la policía es buscar el bienestar, la seguridad y mantener el bien común ante los ciudadanos y el pueblo de Guatemala. Entonces, para que tengamos una paz verdadera y duradera, que es la que se ha estado buscando desde siempre bajo los controles formales e informales, es importante tomar en cuenta que la fuerza persuasiva y coercitiva no es lo mismo en la planificación de ellos. Entonces, para que tengamos en cuenta todos estos ejemplos que se han dado sobre los controles sociales y el control social que se ejerce comúnmente ante el pueblo de Guatemala, que se ha aplicado de una forma muy mal, debemos de tomar en cuenta que es importante tener el conocimiento educativo, social, sobre estas fuerzas que se están aplicando ante nosotros los ciudadanos. ¿Hasta dónde tengo yo razón? ¿Hasta dónde llegan mis límites? Porque si bien es cierto, exigimos derechos, recuérdense que ellos van a la par de las obligaciones que tenemos que hacer, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta porque muchos solo se dedican a pedir el cumplimiento de sus derechos, pero ellos no ejercen el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Que tengan muy buena tarde. Nos vemos el día viernes. El día viernes les va a dar clase el auxiliar. Y claro que voy a estar en la clase, pero voy a estar como ustedes de oyente. Por favor, participen. O si no, yo misma les voy a dar la palabra para que lo puedan hacer. Muchísimas gracias, Gabriela. Que Diosito les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.